¿Dónde nació y cuándo? Nací aquí en Asunción en 1952, 2 de enero de 1952. Ya bastante tiempo. ¿Cómo era la situación económica de la familia cuando nació? ¿Padre y madre trabajadores o...? Sí, y mis padres, tanto mi madre como mi padre eran docentes de secundaria durante prácticamente toda su vida. Estuvieron en el ámbito de la enseñanza. La verdad que yo heredé eso. Entre los hijos somos 3 hermanos. El que heredó esa vocación principalmente fui yo, el que heredó la vocación docente. La situación era una situación buena, una situación aceptable de una familia así digamos, de clase media que fue en ascenso a pesar de esa actividad docente. Sin embargo, fue mejorando la situación familiar con el transcurso de los años. La... ¿El oficio de docente era un oficio de prestigio en ese momento? Sí, era de mucho prestigio, tanto mi padre en el campo de los estudios referentes al idioma, a la parte de gramática, castellano, era una persona muy reconocida, respetada en ese campo. Estuvo como integrante de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. En algunas circunstancias, en 2 oportunidades, a mi padre le cupo la oportunidad de trabajar eh, en Madrid, en la sede de la Academia Española de la Lengua, la Real Academia Española de la Lengua. En 2 oportunidades pudo trabajar también en Madrid durante un cierto tiempo. Y mi madre estaba en el campo de los estudios sociales, geografía primero, y después también cuando en el plan de estudios se contempló la asignatura de estudios sociales. Entonces ella se dedicó a eso, era principalmente geografía e historia, estudios sociales en el plan de estudios de la secundaria. De los tres hermanos, ¿qué fue el mayor? El segundo, yo soy el segundo. Tengo un hermano mayor y otro menor. Yo también soy el del medio. El que tiene que usar la ropa que le da que le queda al hermano mayor y... Sí, en esa época, pero es más de mi época eso de heredar ropas, es más de mi época, la tuya No, yo ya. también. A mí me tocó recibir todo lo que usaba mi hermano. La ropa y los juguetes. Porque en ese momento los juguetes duraban, ahora los juguetes no duran nada. Sí, Los juguetes eran de madera, se heredaban los juguetes. sí. Y era, pero eso creo que cambió con los tiempos. Eso de heredar ropa, por ejemplo, hoy creo que ya se va comprando para cada hijo. Hoy ya no se hereda. Ya no es tanto, por lo menos, quizá algo se mantiene, pero no tanto como en esa época que prácticamente era algo obligatorio, ¿verdad? Ir heredando las ropas del hermano mayor. Sí. ¿Y los tres hermanos se inclinaron por la vida del derecho o tuvieron otros caminos? Bueno, mi hermano mayor estudió Derecho, pero también después es notariado y se dedicó a eso, es escribano. Mi hermano menor, en cambio, estudió la parte de contabilidad, está en ese campo, en el campo de la contabilidad. Tiene otro ámbito, digamos, de actividad complementaria, digamos, para la familia, siempre fue de mucha utilidad con esa profesión diferente a los demás, ¿verdad?
siempre pudo estar colaborando así con la administración de los bienes familiares. ¿Cómo fue su adolescencia? Bueno, no sé en qué sentido así. Verdaderamente yo diría que fue hasta privilegiada. Yo hice la secundaria en un colegio de los considerados, no sé cómo diría, colegios buenos. No quiero usar una palabra. ¿Prestigioso? Prestigiosos. ¿Reconocido? Una vez, una vez usé la palabra de colegio burgueses y no me fue muy bien. Por eso decía los colegios buenos. En el colegio de Goethe, yo hice la secundaria en el colegio de Goethe, que es junto con los otros, hay unos cuantos colegios que son los colegios de más prestigio en Asunción. Bueno, de manera que tuve una adolescencia así sin problemas, sin inconvenientes. Tampoco en el ámbito familiar, ¿verdad? No había problemas en el ámbito familiar, en los medios en los cuales me desarrollaba mis actividades, no había problema, ¿verdad? ¿En qué año entró a la universidad? A ver, un poco en el año 1970, la carrera de Derecho hice desde 1970 a 1975. Hice la carrera de Derecho en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en la sede, lo que se llama hoy sede histórica, en el centro, en Mariscal Estigarribia y Yegros, es decir, la continuación Palma, cuando la Facultad de Derecho estaba ubicada allí, en ese local que hoy parece así sumamente pequeño, pero ahí funcionaba la Facultad de Derecho. 1970 entonces. 1970 al 75. Había una constitución reciente. Sí. En 1967 se había aprobado la nueva constitución. Hacía poco tiempo, unos pocos años después, comencé la carrera de Derecho. Sí. ¿Qué se decía sobre esa constitución? Bueno, las clases de Derecho Constitucional eran, digamos así, muy particulares. Por supuesto, lo que se decía en las clases de Derecho Constitucional en esa época, en plena dictadura, la dictadura estaba muy fuerte entre 1970 y 75, la dictadura estaba fuerte. Por supuesto que el estudiar la Constitución era siempre para halagar todo lo que es el cumplimiento por parte del gobierno, el cumplimiento de las disposiciones constitucionales. Yo recuerdo, la asignatura de Derecho Constitucional se daba en el cuarto curso, y recuerdo hasta hoy, por ejemplo, uno de los puntos fue el tema del estado de sitio, que estaba vigente en forma permanente, por ejemplo, aquí en Asunción, Departamento Central, Alto Paraná, Itapúa, eran lugares en que siempre estuvo vigente el estado de sitio, equivalente a nuestro actual estado de excepción. Bueno, y justo el profesor, el que era profesor en ese momento, se tenía que hacer una exposición sobre distintos temas de la Constitución, previendo cualquier problema. Ese tema fue desarrollado
por unos compañeros que formaban parte de la policía, llamada Policía de la Capital en ese momento. Y ya previendo cualquier problema, cualquier cuestionamiento, el profesor asignó ese capítulo a algunos compañeros que eran policías. Y hasta ahora recuerdo que empezamos a hacer algunas preguntas cuestionadoras respecto de la vigencia del estado de sitio. Primero empezamos con algunas preguntas suaves, digamos, pero después hábilmente, me acuerdo que el profesor había preparado a otros que querían preguntar. Entonces después ya no, a mí por ejemplo, ya no me permitieron volver a hacer otras preguntas más, porque hasta ahora me acuerdo que el profesor dijo, vamos a dar oportunidad a otros compañeros, y los otros estaban preparados ya para hacer preguntas que no fueran muy cuestionadoras, digamos, de la forma en que se aplicaba el estado de sitio. Y con eso, verdaderamente, en forma muy hábil, evitó que se pudiera cuestionar este tema, que era uno de los temas álgidos durante la dictadura. Y con eso pasó, ¿verdad? Ya hay que dar oportunidad a otros compañeros y los otros hicieron preguntas suaves, sin problema, y pasó el tema. ¿Quién era el profesor? Bueno, era López Escobar, el apellido es López Escobar, que fue durante mucho tiempo. También respecto de eso, yo tengo otra cuestión anecdótica. El tema de mi tesis fue el poder ejecutivo en el Paraguay. Yo estuve preparando, a ver un poco, el golpe fue en 1989, febrero de 1989. Yo estuve ya desde antes, preparé mi tesis sobre ese tema, poder ejecutivo en el Paraguay, bastante tiempo antes, fui elaborando. Y lo que pretendía era presentar esa tesis durante la dictadura y que también después se publicara durante la dictadura, pero justamente se dio el golpe en febrero de 1989. Yo defendí la tesis a mediados de año y el libro, en forma de libro, se publicó a fines de 1989. La cuestión anecdótica que quería mencionar es que en la mesa estaba, entre otros, el profesor López Escobar, y también estaba el que, no sé si en ese momento era, pero había sido durante mucho tiempo, había sido presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Chávez, que había estado en la presidencia, estuvieron en la mesa, y lo llamativo es que todo lo crítico que decía en la tesis, y sobre lo cual que también, ¿verdad?, se ponía en manifiesto en mi defensa oral, ellos asentían todo eso, todos los puntos críticos que yo en la clase había escuchado exactamente lo contrario de parte del profesor, pero puntos en que en la clase se había dado una opinión absolutamente diferente en el momento en que hice la defensa oral de mi tesis. Asentían totalmente. Es más, a veces se me adelantaban y hacían el comentario crítico, hacía el profesor hacía el comentario crítico o completaba lo que yo decía, pero todo ya en sentido crítico, después ya habiéndose dado el golpe
del 2 y 3 de febrero de 1989. Era una cosa, a mí fue una cosa, no, por una parte que me sorprendió, y por otra parte también me causó cierta indignación, ¿verdad? Que era lo que yo había escuchado, lo contrario. Y después allí, cuando estaba en el momento de la defensa oral, había sido que todo coincidía con lo que estaba exponiendo. Fue así, yo te digo, por una parte fue una sorpresa para mí, así que la manera en que reaccionaron los integrantes de la mesa, pero también, por otra parte, me molestó bastante que allí se manifestaran así de acuerdo con las ideas que estaba expresando. ¿Cómo vos podría calificar esa Constitución del 67? Porque no sé si se puede atribuir adjetivos como malo o bueno, porque eso es muy subjetivo, pero ¿cómo la calificaría a esa Constitución? Desde el punto de vista técnico, yo creo que es una buena constitución. Desde el punto de vista, como digo, técnico, y para 1967 es una buena constitución. Hay que tener en cuenta que fue aprobada por consenso, en su mayor parte fue aprobada por consenso. Yo llegué a asistir a las sesiones de la Convención Nacional Constituyente de 1967. Estaba en el cuarto o quinto curso, es decir, con 16 años más o menos, asistí a algunas sesiones de la Convención Nacional Constituyente del 67. ¿Dónde se hacían? Se reunió en el Teatro Municipal, el que está en el centro, era el que conocemos hasta ahora. Allí se adaptó, los asientos se pusieron unas mesitas para los convencionales y se hizo en el Teatro Municipal, 120 convencionales. La Constitución fue aprobada por consenso en su mayor parte y fue quizá otra oportunidad más en que la oposición, que tenía un tercio, eran 2/3 del Partido Colorado, 80 convencionales del Partido Colorado y 40 de la oposición. La oposición cayó una vez más en la trampa del Partido Colorado porque fueron aprobados por consenso la mayor parte de los artículos, es decir, se iban estudiando en el orden que correspondía, se iban estudiando los artículos, pero cuando había discusión se pasaba para el final. Los temas conflictivos, los temas álgidos, todos se pasaron para el final, de tal manera que la mayor parte de la Constitución se aprobó por consenso. Y después, en las últimas sesiones, el Partido Colorado impuso su mayoría y aprobó, como deseaban los convencionales del Partido Colorado, aprobó los artículos que hacen que esa Constitución tenga ciertos caracteres autoritarios. Pero yo hice una vez, digamos, un estudio en cuanto leí la Constitución buscando cuáles eran los artículos de corte autoritario, y no son más de 10, no son más de 10 artículos. Modificando eso, se tiene una Constitución totalmente democrática. El problema, por ejemplo, con el estado de sitio no es el texto constitucional. Está bien el artículo de la Constitución e incluso
es bastante, digamos, como diríamos, suave el estado de sitio que se establece en la Constitución del 67. El problema estuvo en la forma arbitraria, en la forma abusiva en que se aplicó el estado de sitio. Pero no está en el texto constitucional el problema. Y así también otras cosas. En la Constitución, por ejemplo, está la prohibición de tortura, de malos tratos, y era una constante de la dictadura, la tortura en forma sistemática, no solamente por razones políticas, se torturaba hasta a delincuentes comunes para la investigación de casos de delitos comunes. También se utilizaba la tortura como un medio de investigación. Por eso, si uno, digamos, interpreta la opinión desde un punto de vista técnico, académico, yo creo que se puede decir que es una buena constitución y son no más de 10 artículos lo que tendrían que ser modificados para que fuera totalmente democrática. ¿Cómo se había instrumentado el control de constitucionalidad en esa Constitución del 67? ¿Qué se preveía? ¿Qué se establecía? Bueno, allí en la Constitución de 1967 se incorpora por primera vez algo referente al control de constitucionalidad. Justamente es este artículo 200, el artículo 200 desde que se menciona cuando se habla de lo que se llama consulta. En el 18 del Código Procesal Civil. 18 del Código Procesal, y que se hace referencia a ese artículo 200, que es el que contiene las disposiciones referentes a control de constitucionalidad. Más que nada, en ese artículo lo que se prevé es el control de constitucionalidad de actos normativos. Está más orientado hacia el control de actos normativos. Pero después se admite también el control de actos jurisdiccionales. Se admite tanto el de actos normativos como el de actos jurisdiccionales. Pero ya está previsto y más detalles se establecen en el Código Procesal Civil bastante tiempo después. ¿Verdad? El Código Procesal Civil es de 1988. Ahí se regula ya en forma mucho más amplia y precisa, pero en 1988. Había otras disposiciones que se tenían en cuenta en cuanto al control de constitucionalidad. De hecho, era muy limitado el control. El control era muy limitado porque siempre se pensó, se estableció, ¿verdad?, que el control de constitucionalidad tenía que estar en manos de la Corte, que en ese tiempo estaba integrada por cinco miembros. Pero no se llamaba Corte, ¿no? ¿Tribunal Superior? No. Era desde 1940 se incorpora esa denominación de Corte Suprema de Justicia. Desde 1940 se mantiene en la del 67 y en la actual. 5 miembros actuaban siempre, para todos los casos, actuaban los 5 integrantes. No existía posibilidad, por esa situación de dictadura que se tenía, la designación de los miembros de la Corte era por el presidente de la República, con acuerdo de la Cámara de Senadores, una Cámara de Senadores que también estaba controlada por el Poder Ejecutivo. O sea, el Partido Colorado tenía 2/3 de la Cámara de Senadores. Ahí era el sistema de distribución.
de 2/3 para el partido mayoritario y 1/3 para la minoría, o las minorías se repartían el tercio restante. El Partido Colorado tenía 2/3. El presidente de la República nombraba a los 5 miembros de la Corte supuestamente, ¿verdad?, con acuerdo de la Cámara de Senadores. Digo supuestamente en el sentido de que la Cámara de Senadores estaba controlada por el presidente de la República. En la práctica era el presidente, en los hechos concretos era el presidente el que designaba a los integrantes de la Corte Suprema. Por eso digo que no había muchas posibilidades de un control, especialmente respecto de actos del Poder Ejecutivo, por ejemplo, un decreto del Poder Ejecutivo que fuera declarado inconstitucional, era prácticamente impensable de que alguna persona pudiera impugnar un decreto y que luego se lo declarara inconstitucional. E incluso de una ley del Congreso también era difícil que se declarara inconstitucional. Prácticamente tenía que haber un acuerdo político para que se admitiera el declarar inconstitucional una ley o un decreto. Era un control concentrado interpartes. Sí, control concentrado e interpartes. Y verdaderamente no existían las circunstancias políticas, es decir, de independencia de los poderes como para que pudiera ejercerse plenamente un control de constitucionalidad. Porque tiene que haber, ¿verdad?, un desempeño autónomo, un desempeño independiente, en particular de la Corte Suprema, para que pueda ejercer el control de constitucionalidad. Y eso no existía en ese momento. Y claro, porque no había equilibrio en definitiva, porque el control, de alguna manera, lo que aspira no solo al principio de supremacía constitucional, sino también un cierto equilibrio, porque puedes controlar los actos de los otros poderes. Sí, es mecanismo de control, pero evidentemente que no se podía ejercer porque por el predominio de hecho del Poder Ejecutivo y también la influencia de los integrantes de las cámaras sobre la Corte Suprema, el hecho de que se tenía en cuenta también el origen partidario de los integrantes de la Corte. Si hasta hoy todavía se tiene en cuenta, te puede imaginar lo que sería en esa época. Y por supuesto, todos los integrantes tenían un origen en el Partido Colorado. Es decir, antecedentes, por lo menos antecedentes familiares, en cuanto a esa vinculación al Partido Colorado para integrar la Corte Suprema. Usted se gradúa en el 75. 75, sí. ¿Y después de eso, cómo sigue su vida profesional? Y comencé a ejercer la profesión justamente con el doctor Riera Hunter. Comenzamos unos pocos años y después yo me fui un tiempo a México y ahí el doctor Riera Hunter siguió ejerciendo un tiempo más y después ya ingresó como magistrado. Y yo fui a estudiar a México. Y hice estudio durante cierto tiempo de especialización en Derecho Constitucional y maestría en Ciencia Política hice en México y después volví aquí. ¿Cuánto tiempo estuvo en México? Y estuve un poco más de 2 años, no fue un tiempo muy largo, 2 años y un poquito más. ¿Cómo era
esa experiencia? ¿Qué hacía en México mientras estudiaba? No, y estudiar solamente. La verdad que fue un tiempo, por eso un tiempo corto, un tiempo verdaderamente corto, pero de dedicación exclusiva al estudio. Durante esos 2 años y un poco más fue totalmente dedicado al estudio, tanto en la maestría de ciencia política y en la especialización en derecho constitucional, de lleno en eso. ¿Y hubo una reforma en el 76 de la Constitución? ¿Una enmienda? 77 es la enmienda de 1977. Se hace de un solo artículo, solamente fue La para duración. sí, la posibilidad de reelección del presidente de la República. Se modificó solo un artículo. La Constitución del 67 solo admitía, para su modificación, admitía solo la reforma, de tal manera que tuvo que convocarse una convención nacional constituyente otra vez, y esta vez estuvo integrada solo por convencionales del Partido Colorado, y para modificar un solo artículo, el artículo que permitiera la reelección ya en forma indefinida del presidente de la República. Se tuvo que reunir una convención nacional constituyente, otra vez de 120 convencionales, todo del Partido Colorado, para modificar unas pocas palabras. Se suprimieron, ¿verdad? Porque el texto original de la Constitución de 1967 decía que el presidente durará en el ejercicio de sus funciones 5 años y podrá ser reelecto por un periodo más consecutivo o alternativo. Bueno, la cita no es textual, esto que estoy diciendo, ¿verdad? 5 años y podrá ser reelecto por un periodo más consecutivo o alternativo. Lo que se suprimió básicamente fue eso de por un periodo más consecutivo o alternativo. Se quedó y podrá ser reelecto. Solamente para suprimir esas pocas palabras se tuvo un gasto enorme, toda una formalidad de la reunión de una convención constituyente, todo eso para suprimir, creo que son 4, 5, 6 palabras y permitir que Stroessner pudiera continuar otros periodos más con una supuesta legalidad, ¿verdad? Una supuesta observancia de la Constitución, que era uno de los pruritos que tenía el dictador. Quería aparecer como un gobernante que observaba estrictamente las disposiciones constitucionales y legales. Y todo esto se hizo para eso, suprimir eso para después decir que, de acuerdo con la Constitución, fue reelecto por el tal periodo y después otro más, a ver, un poco 77, hasta el 87, allí se dieron 2 reelecciones más, y después la tercera reelección fue la que ya fue cortada por el golpe de 1989. ¿En qué año regresa de México? A ver, un poco fue en el 80 u 81, 80-81 más o menos, todavía durante la dictadura. ¿Y una vez que regresa, qué hace? Y por una parte el ejercicio profesional, también otra vez seguí, y la cátedra universitaria. Fueron las 2 cosas que mayormente he hecho, era ejercicio de la profesión de abogado
y la cátedra universitaria y el tiempo que estuve en la corte, ¿verdad? Fue el ejercicio de la magistratura. ¿Cómo era litigar en ese momento? Y también, si hoy es complejo, si hoy tiene todas esas vueltas, bueno, ahí era mucho más la cuestión de contactos, de amistades, de cuestiones irregulares, de órdenes. Ahí era mucho más, era algo mucho más común y también un presupuesto que uno ya sabía que existía, que se podía recibir alguna, o que el magistrado podía recibir alguna indicación digamos, del Poder Ejecutivo, de senadores o diputados o de políticos relevantes del Partido Colorado, por supuesto. Ya era un presupuesto que de repente, si las personas involucradas en el caso tenían algún contacto, podía haber esa injerencia externa, ¿verdad? En el ejercicio de la función del magistrado. Ya uno daba eso por sentado, ¿verdad? Esa variable. ¿Le tocó como abogado litigante llevar un caso en el que del otro lado hubiera alguna persona No, por suerte no. Y también eso es lo que hay que completar. Si era un caso común, entonces no había mayores problemas, ¿verdad? Si los litigantes eran personas comunes, digamos, que no tenían contactos, bueno, entonces se resolvía como tenía que ser, ¿verdad? Eh, para esos casos no había problema, ¿verdad? El juicio se llevaba así como correspondía, pero, como digo, si se trataba de un caso en que hubiera intereses, no era solamente cuestiones políticas de por medio. Si era una cosa así, ya definitivamente estaba librado a otros criterios. Pero incluso a veces, si había intereses económicos importantes, también allí podía haber algún tipo de injerencia externa a la función jurisdiccional. regresa en México, litiga un tiempo y después? Bueno, fundamentalmente mis dos actividades fueron esas, ¿verdad? La cátedra y el ejercicio profesional. También en algún tiempo quizá haya tenido mucha importancia porque tuvimos un colegio también con mi madre. Se creó un colegio que estaba a nuestro cargo, ¿verdad? Y entonces allí también a lo mejor más tiempo tuve que dedicar a esa actividad, ¿verdad? Y en desmedro de la parte del ejercicio profesional. Pero durante el tiempo que tuvimos, eso habrá sido un poco desde 1993, a ver un poco, pero no, 80, un poco después, 83, 84. Realmente las dos actividades, porque yo tenía por una parte de esa actividad, la actividad profesional, la cátedra, pero en ese tiempo era en la Universidad Católica principalmente, porque las únicas universidades eran la Universidad Nacional y la Universidad Católica, eran las únicas que existían. La cantidad que conocemos hoy aparece después, aparecen después de 1990.
empiezan a crearse las universidades que hoy conocemos, las otras, ¿verdad? La cantidad de universidades privadas que existen, y también se crean las nacionales, ¿verdad? Varias nacionales más. Estuve en esas actividades, cátedra, el colegio que tuvimos durante unos cuantos años, y las cátedras universitarias en la católica y después en la nacional. Cuando se produce el derrocamiento de Stroessner, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo se enteró? En Asunción, estaba en Asunción, vivía bastante cerca del centro, más céntrica que esta casa. La casa que vivía estaba más próxima al centro, hasta el punto de que desde mi casa pudimos oír los cañonazos, por ejemplo, creo que allí fue la central de policía, por ejemplo, que hubo todo eso, la balacera y cañonazos, se podía oír desde la casa en que estaba. La noche del 2 de febrero. Y se seguía la información por radio, principalmente por radio, toda la actividad de esa noche. La actividad fue ese levantamiento en la parte del centro contra la policía, el local de la actual Policía Nacional en el centro, y el otro centro estaba de acción, ¿verdad? El centro de acción estaba un poco retirado, ¿verdad? La parte del comando, la parte que está en General Santos y Mariscal López, fue otro punto en que también hubo actividad de intercambio de fuego, digamos, entre los sublevados y el Estado Mayor. Bueno, eso fue lo de esa noche. Se oía, ya como digo, esa noche en la casa en que estaba, podía oír los disparos, por lo menos aquí los del centro de la ciudad. Viene el derrocamiento, luego la defensa de la tesis que comentó, y llega el momento de sancionar una nueva constitución. ¿Cómo llega a ser convencional en la Constitución del 92? Bueno, quizá yo digo que me ayudó mucho la tesis, ¿verdad? En primer lugar, el tema de tesis, y en mediados de 1989 presento esa tesis. El tema era el Poder Ejecutivo en el Paraguay, que después se publica en forma de libro a fines de 1989. Creo que ese libro me ayudó mucho, me abrió puertas, primeramente para participar de un equipo de la Universidad Católica en 1991, en que durante todo ese año un equipo de aproximadamente 10, 12 personas elaboramos un proyecto de constitución de la Universidad Católica, que fue, yo creo, a pesar de que yo haya tenido participación allí, no dudo en calificar como uno de los más importantes proyectos que se elaboraron con vistas a la Convención de 1992. Yo creo que yo diría, aun cuando yo fui partícipe del grupo, que fue el mejor proyecto que se elaboró. Por encima de los proyectos de los partidos, indudablemente estaba mejor,
porque la discusión en ese equipo fue una discusión académica en que estuvieron otros que también llegaron a ser convencionales constituyentes. Estábamos de distintos partidos políticos, de distintas tendencias ideológicas en ese equipo de 10, 12 personas. Bueno, y creo que eso también, esa fue otra actividad que, digamos, que se tuvo en cuenta para proponerme integrar la lista de un partido político para ser convencional constituyente. ¿Qué partido? El Partido Liberal Radical Auténtico. Me propusieron de ese partido integrar la lista que iba a presentar el PLRA. Y así, por una propuesta, entonces integré esa lista. Y después resultamos electos en las elecciones que se celebraron el 1 de diciembre de 1991. Allí fui electo como convencional constituyente. ¿Cómo fue esa experiencia de discutir los temas de la Constitución? En las actas de sesiones de la Convención hay unos momentos que para mí son muy importantes, que son cuando se plantean las discusiones que tienen que ver con garantías. En un primer momento, en uno de los proyectos que había elaborado, en el proyecto en realidad que había elaborado la comisión redactora, estaban todas las garantías en un mismo artículo, todas juntas. Y después eso se desmembró y quedaron establecidas en diferentes artículos: inconstitucionalidad, habeas corpus, habeas data. Y usted fue muy importante en esas discusiones que están en la convención, por varias razones. Primero, por haber propuesto que se le cambie el nombre, que tenía originalmente, que era un nombre muy largo el capítulo. Luego, por haber propuesto, y que se le aceptó, que se divida en varios artículos. Y después, en la redacción puntual de cada uno de esos artículos, también propuestas concretas. Me acuerdo, por ejemplo, la del habeas data, un pedido de explicación de que por qué pretendían que se redacte el artículo como estaba redactado, ¿no? ¿Cómo fueron esas discusiones? ¿Había realmente discusiones? ¿Eran discusiones fundadas, álgidas, o estaba de algún modo ya todo previsto para que se sancione de un determinado modo? A ver, un poco. Es muy larga la pregunta. Por un lado, eso. Larga como el artículo ese que... No, y por otro lado, que varias de esas cosas no me estoy acordando. De eso que solamente porque leí hace poco lo del habeas data. En primer lugar, respecto de la Convención Constituyente, hubo 198 convencionales, una cantidad excesiva para la población que tenía el Paraguay en ese momento. 198 era muchísimo. En la del 67 eran 120, ¿no? 120 en la del 67, pero se estableció ese número 198 para que pudieran integrar la convención otros partidos políticos. Para eso, porque lo que se pretendía era que integraran otros partidos, pero realmente se logró poco respecto de eso, porque en la convención estuvieron convencionales del Partido Colorado, mayoritariamente 122 convencionales del Partido Colorado, después del PLRA, no estoy recordando exactamente, por los
más de 50 convencionales del PLRA. Constitución para Todos tenía una cantidad importante y después había un representante de la Democracia Cristiana y un representante del Partido Febrerista. Es decir, no se logró mucho en cuanto con ese número excesivo de 198, no se logró mucho en cuanto a participación de otros sectores políticos. Lo que se quería era que no fuera una convención bipartidista, que no fuera Partido Colorado, Partido Liberal solamente. Se logró eso con la participación del movimiento político llamado Constitución para Todos, que tuvo una representación de más de 20 o alrededor de 20 convencionales. Pero después nada más que eso. El número era excesivo. Las discusiones muchas veces estuvieron limitadas a un número mucho menor de convencionales constituyentes. Muchos convencionales participaban en temas puntuales, solo participaron así en 1 o 2 temas puntuales y después no participaban de la discusión de otros artículos. El número de convencionales que, digamos, discutía prácticamente todos los artículos era muy reducido. Quizá eso sería interesante ver el diario de sesiones y determinar un poco así una cifra de cuántos fueron los que participaron. Yo diría que de esos 198 a lo mejor, no sé, no creo que superara los 70, 80 que tenían una participación más o menos activa y en todas las, o en casi todas las sesiones de la Convención Constituyente. Bueno, ahora en cuanto a lo puntual que me había preguntado. No, le decía, esto lo sé porque leí las actas, porque para hacer un trabajo de investigación y escribir unos artículos, leí las actas y yo notaba también eso, que había muchos convencionales que tenían una activa participación en la discusión de todos los temas, algunos que efectivamente entraban para discutir temas puntuales y después una inmensa mayoría que no estaba en las actas, no dicen nada. Sí. Y siempre me interesó a mí cómo se hizo la Constitución. Para mí, yo llamé a muchos constituyentes a preguntarles a ver cómo era su experiencia, cómo fue su experiencia. Una de las cosas que siempre me intrigó es ¿por qué se decidió que la convención se divida en las comisiones que se dividió? Usted no integró la comisión redactora. No. ¿Por qué? Porque no me eligieron para integrar. Pero porque la elección era ahí en el mismo seno de la convención. En el seno de la convención. Y también, o sea, fueron la comisión redactora, creo que tenía 30 miembros. De los 198, 30 convencionales integraron lo que se llamó comisión redactora para unificar los distintos proyectos que se presentaron. Bueno, y ahí se respetó más o menos el porcentaje, más o menos, ¿verdad? Digo, porque el porcentaje del Partido Colorado, el Partido Liberal, en cuanto a cantidad de integrantes de esa comisión redactora, pero se dio participación a los otros partidos e incluso a los que tenían un solo representante, se los integró a esa comisión redactora, porque si pues, se aplicaba una proporcionalidad no entraban, ¿verdad? A lo mejor iban a ser solo del Partido Colorado y del Partido Liberal, pero para que fuera una comisión redactora plural
se admitió a todos los partidos que tenían representantes. Bueno, y a mí el PLRA no me designó para la comisión redactora, ¿verdad? Era cada partido, elegía a sus representantes Sí, para la comisión. para la comisión redactora. Cada partido decidía quiénes de sus convencionales integrarían la comisión redactora. Yo no integré por eso, ¿verdad? Porque no se me designó. ¿Integró alguna otra comisión? No. Después se formaron otras comisiones, pero que dependían de la comisión redactora. Después, la comisión redactora, subcomisiones. Yo participé, estuve apoyando a los convencionales, principalmente en lo del PLRA, en la comisión redactora y también en la subcomisión. Una de ellas era una que se formó, repito, del Poder Ejecutivo. Y yo asistía a las sesiones de esa subcomisión. Estuve participando de esa porque había varias más, o sea, del Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos extrapoderes, de la parte dogmática también se dividió en subcomisiones, pero que funcionaban simultáneamente, ¿verdad? Para tratar de ir unificando los proyectos presentados. Yo asistí a las sesiones de la subcomisión del Poder Ejecutivo y después de la comisión redactora. El problema, un primer problema que afrontó la convención fue que se tomó como base lo que se llamó proyecto base, el proyecto del Partido Colorado. Ese fue el primer problema. Y problema digo porque el Partido Colorado, como siempre ha sucedido, estaba también dividido, como siempre. Estaba en dos, por lo menos, dos sectores eran los predominantes. Y se tuvieron que unificar los proyectos que propugnaba cada sector. Se unificó a última hora y unificaron de la mejor manera que pudieron. Y no salió tan bien esa unificación. Y esa fue la base del proyecto base, que fue modificado por la comisión redactora. Otra vez trató de incorporar algunos artículos de otros proyectos y presentó un proyecto base al pleno de la convención, la comisión redactora. O sea, la finalidad de la comisión redactora era la de presentar un proyecto base que de alguna manera tratara de tener en cuenta todos los proyectos que se presentaron, tratara de unificar en un proyecto base y presentar al pleno de la comisión. A mí me interesa mucho porque haciendo una investigación para un artículo que publiqué sobre el habeas data, encontré que la comisión redactora aprobó una redacción determinada para lo que hoy es el artículo 135 de la habeas data. Luego, esa redacción, cuando se plantea en la sesión plenaria, usted está en las actas, por eso le digo que lo sé todo, usted plantea, pide la aclaración a alguien de la comisión redactora de por qué se estableció, como se estableció, lo de institución privada de carácter público, etc. Finalmente se vota, se aprueba tal como lo había aprobado la comisión redactora, sí. Pero luego, el último día de la convención, el 20 de junio, cuando
revisan todos los artículos y votan definitivamente toda la Constitución, el secretario de la Convención lee un artículo del habeas data ligeramente diferente al que había sido aprobado. Entonces, me generó esa duda. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué se aprobó una cosa y el último día... Son palabritas, en vez de podrá peticionar, dice podrá demandar. Pero son pequeños cambios que en el último día se hicieron. O sea, alguien lo leyó y finalmente se aprobó y quedó aprobado de una manera que no había sido, en la sesión respectiva, no había sido aprobado de esa manera. Y hablando con muchos convencionales me dijeron que en realidad eso pasó con otros artículos también. Sí. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué fue posible? No explicaron los otros. No. Nadie sabe por qué. No, yo creo que han de saber, varios han de saber. Lo que se hacía era, se discutían los artículos y se tenía una redacción modificada. Después se planteaba, digamos, artículo número tanto. Se discutía en el Pleno, discutía ese grupo reducido de convencionales. Se modificaba el artículo y se aprobaba con algunas modificaciones. Bueno, había, digamos, recursos informáticos, pero que en 1992 no eran los que se tienen actualmente. Y había un apoyo informático de gente que tenía que ir incorporando, tener un texto con la última redacción, ¿verdad? Tener por medio de informáticos y también tendría que haber tenido un texto impreso. Bueno, y ir teniendo esa última versión, ir de acuerdo con las discusiones. Se aprobaba un artículo y después a ese texto, que era la última versión, se tenía que ir sustituyendo los artículos. Bueno, pero el 20 de junio fue un sábado, ahí ya fue el día del juramento o promesa de acatar la Constitución, sábado, ¿verdad? Tenía que ser. Y digamos, creo que fue el martes, se perdió la versión final, esa versión más. Había varias versiones, digamos, una versión que había salido, que era el proyecto base presentado por la comisión redactora. Digamos, eso que es lo que salió como producto final de la comisión redactora. Esa era, a partir de allí se empezó a discutir. Y después eso fue variando, y había varias versiones posteriores, y después la más avanzada, que era la última, la que fue un poco antes de la revisión final. Se pierde esa versión, esa última versión. ¿Cómo se pierde? Y se borró. Fue una falla informática. Se borró la última versión, se tenía la más avanzada, en que ahí hubiera figurado eso que decís vos. Por ejemplo, la redacción última del habeas data habrá estado en esa última versión. Bueno, eso se borró y entonces de urgencia se convocó a unos cuantos convencionales para tratar de reconstituir ese último texto. Con los apuntes que había, se convocó a un grupo reducido, cada uno también con los apuntes que tenía. Yo no participé de eso, se convocó a unos cuantos convencionales constituyentes, los que más participación habían tenido de distintos partidos, y trataron de reconstituir la última versión. Bueno, le salió lo mejor posible. Y posiblemente por eso, a eso se deba esas variaciones en el texto, ese hecho de que no se pudo llegar a la última versión aprobada.
Fue algo así muy particular de la Constitución de 1992. Se hizo, digamos, con un tiempo muy escaso porque se tenía que tener el último texto para la revisión final, que se hizo, creo, esa lectura final, se hizo, creo que en 2 días. El juramento ya estaba previsto para el sábado 20 de junio. Se perdió, habrá sido lunes o martes de esa semana. Se tuvo que hacer la reconstitución en 1 o 2 días y después otra vez 1 o 2 días de la lectura final para los últimos detalles. Y a eso, esas imprecisiones se debe a eso. Ahora entiendo todo. Si se pierde la Constitución, ¿cómo no se van a perder expedientes en los tribunales? Es insólito que se pierda el texto de la Constitución. A pesar de que los medios informáticos eran más precarios, yo creo que se tenía que haber tenido una copia, es decir, tenía que haber 3, 4 copias de seguridad, tenía que haber texto impreso, se tenía que tener el texto e imprimir, tener también una versión en papel. Todo eso tenían que haberse tomado esas precauciones, pero falló eso. Había secretarios de la... Sí, claro. Sí. Se grababa. Se grababa también, sí. Había diario, después se publicaba, así unos días después se publicaba el diario de sesiones anteriores. Había todo eso, pero el problema era, digamos, el tiempo muy limitado, ¿verdad? Que ya estaba fijada la fecha en que se iba a prestar juramento, los días en que se tenía que hacer la revisión final también ya estaban fijados, y el tiempo para reconstituir eso era brevísimo. O sea, si se hubiera tenido más tiempo, se hubiera podido reconstituir otra vez la última versión, ¿verdad? Se hubiera podido llegar, pero no hubo tiempo para hacer eso. ¿Qué le parece el modo en que quedó establecido el control de constitucionalidad? ¿Usted hizo alguna objeción o alguna sugerencia concreta respecto al sistema de control de constitucionalidad? ¿Los efectos o algo que tenga que ver con...? Bueno, en cuanto a control de constitucionalidad, se debatió lo referente a efectos erga omnes y efectos interpartes. Eso fue objeto de debate. También allí fue algo muy particular ese debate, porque como es una cuestión técnica, entendían la cuestión de efectos de erga omnes y efectos interpartes, entendía un grupo muy reducido de convencionales. La discusión se dio entre ese grupo reducido, que habrá sido 20, 30 convencionales, a lo sumo, 20, 30 se discutió el tema de si tenían que ser efectos erga omnes o interpartes. Y después lo anecdótico realmente está en la votación. Yo estuve en el sector que propugnaba efectos erga omnes, pero éramos los de segunda línea en los respectivos partidos. No eran los líderes principales de los partidos políticos que estaban por efectos interpartes. Muchos de ellos eran simultáneamente senadores y decían que establecer efectos erga omnes sería permitirle a la Corte
injerencia en una función que es propia del Congreso. Si se permitía expresamente, se dice eso, que sería que la Corte Suprema, al declarar la inconstitucionalidad, por ejemplo, de una ley con efecto de erga omnes, sería como derogar esa ley, y eso significaba que la Corte tuviera injerencia en una función propia del Congreso. Bueno, lo que sí que se votó, y por una diferencia, digamos, no catastrófica, digamos, sino fue bastante buena la votación en cuanto a quienes propugnábamos los efectos de erga omnes. No quedamos mal, es lo que quiero decir, que al proponer eso... Dieron pelea, por lo menos. Sí, sí, sí. Y no quedó mal la votación, es decir, fue menos la posición minoritaria, fue la de lo que propugnábamos efectos de erga omnes. Y triunfó, digamos, el criterio de que fueran efectos interpartes. Lo que quería señalar es que la mayor parte de los convencionales votaron atendiendo a referentes, votaron teniendo en cuenta quiénes estaban por tal o cual postura, porque el tema no entendía, la mayor parte de los convencionales no entendía el tema. Entonces la forma de decidir su voto fue atender quiénes eran los que estaban por tal postura o por tal otra. La división no fue por partido tampoco, ¿verdad? Ahí había gente del Partido Colorado que estaba por efectos interpartes y también gente del PLRA que apoyaba esa postura, y lo mismo en cuanto a efectos interpartes. Digo, erga omnes. Estábamos algunos del PLRA y otros del Partido Colorado. Constitución para Todos también votó en forma dividida por uno u otro criterio. Y la gran mayoría se guió por quienes sostenían o defendían una postura u otra. Así por referentes se votó, porque no se entendía la discusión. Y quedó de esta manera, ¿verdad? Quedó así, por lo menos, en cuanto a la sala constitucional, indudablemente, ¿verdad?, que los efectos tienen que ser, solo pueden ser interpartes, solo pueden ser interpartes. Terminada la tarea de la Convención Nacional Constituyente, promulgada la Constitución, ¿cómo sigue su vida? ¿Cómo siguió después de eso? Podemos parar un ratito. Ah, bueno. Sí. Sí, Adelante, adelante. Voy a decir que traigo un jugo. Ah, bueno. Para eso. ¿Vos filmaste? Sí, filmé. ¿Sí? Esta salió esta, ¿no? Esta está buena, pero salió esta. Ya. ¿En qué me había quedado la última pregunta? Y llegamos Ya. A la convención. Sí, ahí va. Terminada la labor de la convención, se promulga la Constitución y después de eso, ¿cómo sigue su vida? Y en las mismas actividades, siempre la profesión y la cátedra. Sigo siempre en eso. Empecé también a escribir un tiempo. Escribí en última hora columnas, escribí varios artículos, una columna
sobre temas constitucionales. Siempre todo lo que publiqué fue sobre temas constitucionales. Y verdaderamente quizá hoy estaría en la actividad periodística porque pues, cuando se iba a firmar un contrato ya para estar en forma permanente, encargarme de una columna y me acuerdo que el contrato decía 2 columnas semanales y un editorial tenía que hacer. Bueno, y ahí justamente entré a la corte. Pero fue una experiencia muy linda, muy interesante. Aparte, ¿verdad? La Convención Constituyente también es una experiencia única, verdaderamente, participar de una Convención Constituyente con todo lo que tiene, con todas las cosas que ocurren ahí en los debates, pero también esto también, este breve tiempo que tuve a mi cargo una columna en última hora, también fue una experiencia muy, muy linda. ¿Cómo llegó a la corte? Bueno, la verdad que mucho, siempre, todo esto, por una parte, quizá en algo contribuye la preparación y la actividad que uno desarrolla, como eso que te mencionaba, la publicación, el hecho de que publiqué ese libro El Poder Ejecutivo, la actividad en elaborar un proyecto de constitución, todo eso influye, pero también mucho es contactos personales y después hay una parte importante de suerte también. Hay un porcentaje, yo creo que es de buena suerte también. ¿En qué año ingresa a la corte? Cuando se renueva la Corte, cuando se integra la Corte de acuerdo con la Constitución de 1992, en el año 95. Creo que comenzamos en abril de 1995. Ahí se integró la Corte por primera vez, se integra con nueve miembros y actúa ya dividida en salas a partir de allí, a partir de 1995. El presidente en ese momento era Guasmosi. Sí. Guasmosi presta su conformidad para que usted ingrese a la corte. Bueno, ahí fue realmente lo que hubo, y en los hechos concretos, hubo una negociación política. Verdaderamente, yo no participé de esa negociación política, sino que hubo negociación política fundamentalmente entre el Partido Colorado y el PLRA. Hubo una negociación en cuanto a la forma de integrar la Corte Suprema de Justicia. A lo mejor esto no se quiere decir mucho así en la forma tan expresa y categórica que estoy diciendo, pero es esa la verdad, es esa. Se discutió, se negoció, digamos, la forma de integración de la Corte, la renovación de la Corte Suprema y la cantidad de integrantes de cada, digamos, que tuviera origen en los distintos sectores políticos. Hasta ese momento, usted, abogado litigante, además de las columnas y de la cátedra universitaria, abogado litigante, de ahí directo a la corte. Sí. ¿Cómo fueron esos años en la corte, en la sala constitucional? ¿Cómo fueron? ¿Qué experiencia fue esa? Bueno, para mí, una experiencia muy positiva. Verdaderamente es así.
un ritmo así muy fuerte, tenés que estar completamente despierto, atendiendo todas las cosas, todo lo que ocurre, todo lo que se firma, por ejemplo, la cantidad de cosas que hay que firmar, no solamente, por supuesto, en primer lugar, la parte de resoluciones de carácter jurisdiccional, ¿verdad? El cuidado que hay que tener, porque se firman muchísimas cosas y además de eso, las cuestiones administrativas también. Algunos años formé parte del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema. Es decir, por lo general, todos los miembros, de tanto en tanto, forman parte de ese Consejo de Superintendencia. Es decir, el presidente y los vicepresidentes forman parte de ese consejo. Y entonces, de tanto en tanto, a uno también le tocan cuestiones administrativas, que son muchas. Pero la experiencia es altamente positiva. Yo recuerdo así como años de mucho esfuerzo, de tener que estar en una actividad permanente, de tener que estar absolutamente despierto para todo durante todo el día y durante todo el tiempo, ¿verdad? Tener que estar, si es que uno tenía deseos de desempeñar el cargo en forma correcta, había que atender todo, tener cuidado de todo. Pero el recuerdo que yo tengo es de una experiencia sumamente positiva. La primera edición del control de constitucionalidad en el Paraguay viene usted estando en la Corte. Sí. Entramos en 1995 en la sala constitucional y la primera edición, que es la única, se publica en el año 2000. Por ahora es la única. Sí. Esperemos. Y prácticamente fue el resultado de la experiencia de 5 años en la sala constitucional. Yo siempre tenía en cuenta, digamos, aparte de los casos concretos, uno muchas veces se centra en casos concretos, pero también trataba digamos, de establecer, digamos, criterios de carácter general, características, las distintas características respecto de distintos tipos de control de constitucionalidad. También iba elaborando eso a lo largo de esos 5 años y la publicación del libro El control de constitucionalidad en el Paraguay es el resultado de esos 5 años de ejercicio de la función jurisdiccional en la sala constitucional. ¿Por qué no se reimprimió? ¿O por qué hace muchos años está agotada, no se consigue más? Bueno, la verdad que eso es criterio de la editora. Publica el libro, la ley paraguaya, publica esa primera edición y la verdad que no sé por qué no se hizo una reimpresión, por ejemplo, ya es una cuestión de la editora, ¿verdad? Yo siempre lo que quise es, digamos, mejorar el libro, actualizar y mejorar, y con eso fueron pasando los años, por mi parte, ¿verdad? La editora nunca me propuso reimprimir el libro, por ejemplo, así tal cual está, nunca me propusieron eso. Para mí es un libro extraordinario
Y me hizo pensar mucho. Hay un momento en el que se trata el amparo y recuerdo un caso que es algo que el libro me dejó pensando mucho. Un caso de un amparo en el que creo que, según como recuerdo, el juez de primera instancia no había enviado el expediente a la corte, tenía una duda aparentemente, no había enviado para consulta, y luego, bueno, llega el expediente a la corte y había que anular el fallo, creo que era una sentencia de un amparo, había que anular, enviarlo al juez de primera instancia para que haga la consulta, él lo vuelva a enviar y se lo vuelva a enviar. Y fue un caso importante en el que la Corte tomó una decisión que no es la que estaba prevista, pero uno entiende que desde el punto de vista práctico y también desde el punto de vista de una cierta lógica elemental, era lo más conveniente. ¿Fue difícil tomar ese tipo de decisiones? No, en primer lugar tengo que decir que la idea originaria no fue mía de hacer eso. Yo compartí esa idea. ¿De quién fue? Fue del doctor Sapena, él era el preopinante en ese caso, y entonces sugirió eso, verá que si se hacía lugar a la acción de inconstitucionalidad, se anulaba un fallo de un tribunal de apelación y de primera instancia, o de primera instancia, no estoy recordando bien, lo que sí que el expediente, al anular un fallo, iba a ir otra vez a primera instancia y de ahí tenía que volver otra vez por la disposición, por una disposición legal, tenía que volver otra vez a la Corte. Y no tenía sentido, ¿verdad?, que la Corte anulara un fallo, devolviera a primera instancia y después el juez de primera instancia, por lo que dice la ley, tuviera que remitir otra vez para que la Corte resolviera el problema constitucional. Y entonces ya la Corte decidimos resolver directamente el problema constitucional. Ahí lo que ocurrió es que se actuó de oficio. En definitiva es eso. La Corte decide resolver la cuestión constitucional de oficio, sin que se cumpla el procedimiento, ¿verdad?, de devolver y que sea el juez el que de nuevo remita a la Corte. Lo que se evitó es una cuestión procedimental nomás. La Corte no obvió nada de fondo, sino simplemente es ir y venir de primera instancia, porque la cuestión constitucional tenía que resolver la Corte. Y eso es lo que hicimos. Yo compartí el criterio del doctor Sapena, y no sé si el tercer voto cómo fue, pero por lo menos nosotros dos estábamos con ese criterio. ¿Cómo llega su salida de la Corte? ¿Cómo se produce? Y fue por una cuestión, por ese cambio que hubo en la Corte en 2003, esa decisión de carácter político de que se tenía que sustituir a 6 integrantes de la Corte Suprema. Y entonces la idea que se acordó políticamente entre representantes del Partido Colorado, del Partido Liberal también, del Partido Liberal. En el Partido Liberal se había producido un cambio en la conducción partidaria. En cierto modo, se podría decir que tenía una posición más de derecha el Partido Liberal. Se había vuelto más
de derecha, más conservador. Bueno, se acordó entre los distintos sectores políticos y con participación del que asumió como presidente de la República, Duarte Frutos, y miembros del Congreso, que se tenía que renovar la Corte, que 6 representantes, integrantes de la Corte tenían que ser sustituidos. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. Era así. Nicanor era que dijo voy a pulverizar la Corte. Sí, sí. ¿Por qué quería pulverizar la Corte? ¿Qué pasaba? Bueno, yo creo que era una de sus tantas locuras, verdaderamente, sí, para ir para una explicación así real. Quizá había algunas irregularidades. Yo no sé qué casos habrán sido los que motivaron eso, y en particular de la Sala Constitucional. Verdaderamente, la Sala Constitucional, en el tiempo que yo estuve, no cometió errores así importantes, no cometió errores en general. Es decir, salvo algunos casos en que precisamente había acuerdo político. Yo no participé, eso, es decir, voté en disidencia. A lo mejor eso fue, es decir, digamos, esa opinión contraria respecto a mí, a lo mejor habrá sido de que yo en algunos casos, a pesar de que sabía que había un acuerdo político, voté en disidencia. Se logró la mayoría, se cumplió lo que se había acordado políticamente, pero yo había votado en disidencia, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo un caso de elección de un gobernador. La ley establece que, producida la vacancia en el cargo de un gobernador, se tiene que llamar a elecciones dentro de los 3 meses siguientes. Bueno, el Partido Colorado tenía problemas en ese departamento. Yo no sé si era el departamento de Misiones, tenía problemas, es decir, en cuanto a su candidato. Y entonces le era corto el tiempo de 3 meses. Y entonces se planteó la más absurda de las inconstitucionalidades que yo vi. Se planteó una inconstitucionalidad contra la ley que establecía que la elección tenía que hacerse en los 3 meses siguientes a la vacancia, que era lo que establecía la Constitución también. O sea que la ley no podía ser inconstitucional porque transcribía lo que decía la Constitución. Bueno, para mí era impensable hacer lugar a esa, y verdaderamente no se hizo lugar, sino que lo que se dictó es una medida cautelar de suspensión de esa ley, de la aplicación de esa ley. Y así pasaron los 3 meses. Se fue más allá de los 3 meses, y el Partido Colorado lo que quería era más tiempo nomás, ¿verdad? Porque tenía problemas internos y quería definir su candidato. Bueno, a ver un poco, ese fue, por ejemplo, un caso en que la Sala Constitucional se acomodó al pedido de políticos. Se dio, fue solamente una medida cautelar, pero con esa medida cautelar el Partido Colorado ya tuvo más de 3 meses, que es lo que quería. Después la acción, se rechaza la acción. Yo me acuerdo que, ahora estoy recordando eso, al conceder la medida cautelar, ahí yo voté en disidencia.
y puse justamente eso que la Constitución dice que tiene que hacerse en 3 meses y eso está en la Constitución y es una cosa sencilla de interpretar. Si dice que tiene que hacerse 3 meses a partir de la vacancia, no es algo difícil de interpretar. Y yo fundamenté en contra de otorgar la medida cautelar, pero salió por 2-1, se otorgó. En ese caso, por ejemplo, fue un caso en que la Sala Constitucional cedió a la presión política. Y después hubo, a ver un poco, otro caso, también otra cosa sumamente absurda. Los partidos, todos los partidos políticos estaban interesados en que los gobernadores pudieran ser reelectos. Los partidos políticos querían descomprimir su lista de senadores. Todos los que habían sido gobernadores querían integrar la lista de senadores y presionaban a sus respectivos partidos. Los partidos, entonces, de común acuerdo, le presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la prohibición de reelección, que también está en la Constitución, está en la ley. La ley repite la prohibición de reelección que está en la Constitución. Bueno, y ahí quizá yo haya cometido un error más grave todavía, porque no solamente desde un principio dije que yo estaba en contra, mi opinión era que no podían ser reelectos, porque la Constitución decía eso. Y sin embargo ya se habían comprometido los otros 2 integrantes de la Sala Constitucional. Se habían comprometido a votar por la inconstitucionalidad que querían todos los partidos políticos. Ahí no era el Partido Colorado, el Partido Liberal también, y otros partidos, todos estaban de acuerdo para mandarlos otra vez a los exgobernadores a que se presentaran de nuevo como candidatos a gobernadores. Bueno, y ahí yo cometí el error entre comillas, de decir, bueno, que mi criterio era que no había inconstitucionalidad en la ley, si repetía lo que decía la Constitución. Pero no solamente eso, sino después le convencí al doctor Sapena de que votara también en el mismo sentido en que yo voté. Y eso por ejemplo, estas cosas, estas experiencias son únicas, ¿verdad? Porque allí en el tercer piso de la Torre Vieja, de la Torre Sur, donde estábamos, en esos días era un movimiento de políticos de ir de ver, preocupado porque salga de manera favorable esa inconstitucionalidad. Y todos estaban, yo recuerdo que cuando yo recibo el expediente con un voto, ahí fue quizá la vez que recibí más llamadas respecto de ese expediente, de todos, de distintos partidos políticos, pero nadie me pedía un voto en un sentido determinado, sino lo que me pedían era celeridad, porque ya sabían cómo iba a votar, ¿verdad? Ya sabían cómo iba a ser mi voto, y lo que me pedían era celeridad, que sacara el expediente, si era posible, en el mismo día. Bueno, yo por supuesto, eso me fue fácil redactar mi voto en contra, ¿verdad? Por el rechazo. Y después, hasta ahora recuerdo que le fui, le dije al doctor Sapena, le dije,
yo estoy con esta posición y no cambio, porque esto es una vergüenza. Esto va a ser una vergüenza para la sala constitucional. Si sale en mayoría, si se hace lugar a la acción de inconstitucionalidad, va a ser una vergüenza. Va a ser. Y bueno, y ahí quedó. Yo no dije, o sea, no supe nada más de eso, sino que después el doctor Sapena cambió el sentido de su voto. Y lo que todos los políticos esperaban, 2-1 a favor, salió 2-1 en contra. Y entonces le fueron a la carga, no a mí, porque ya sabían cómo era la cosa, sino a él le fueron a la carga. Cuando hizo lo que era lo correcto, eso fue algo, pero verdaderamente inolvidable. A eso también hay que sumar, había uno de los 8 ministros, cuyo nombre no quiero decir, pero había otro ministro que prácticamente estaba actuando como un gestor, como un, ¿cómo se llama? Procurador, como un procurador. Estaba detrás del expediente, no formaba parte de la sala constitucional, pero estaba detrás de ese expediente, viendo por dónde circulaba ese expediente, pendiente del resultado de ese expediente. Y después, pues fue una sorpresa que la sentencia saliera en sentido negativo. Fue así una sorpresa para todos los políticos que esperaban que la resolución fuera favorable. Se decide políticamente entonces renovar la Corte, pero ustedes tenían estabilidad, podían seguir. No, o sea, sí, pero estaba el procedimiento del juicio político. Bueno, ¿verdad? a eso iba. ¿Se inicia cuándo el procedimiento? ¿Cómo fue ese juicio político? ¿Cuántos fueron los ministros? Bueno, se decide sustituir a 6, pero después lo que se hace es presionar a los ministros. ¿A los 6? Sí, tratando de que renuncien. Y se logra con 3. 3 acceden a renunciar. ¿Quiénes renuncian? Un poco renunció el doctor Sapena, que no tenía ningún motivo ninguna causal de juicio político, no había contra él, sino que se lo presiona hasta que finalmente renuncia. El doctor Irala Burgos, contra el cual tampoco había ninguna causal de juicio político. Y el tercero... ¿Usted? No, el tercero, yo no... Ahí en las renuncias previas al juicio político, el doctor Paredes, que tampoco tenía así una causal de juicio político, son los que se le presionan y ahí se obtiene un resultado positivo. Renuncia, ¿verdad? Ya son 3 vacancias. Pero después, 3 vamos al juicio político. El doctor Fernández Jadea, Bonifacio Ríos y yo. Somos los que vamos al juicio político. Afrontamos. Sí. Bonifacio Ríos de la Sala Civil. Sala Civil, sí. Y Fernández Jadea estaba en ese momento ya en la Sala Constitucional. Estaba el doctor Fernández Jadea, el doctor Sapena y yo. Estábamos en la Sala Constitucional. Bueno, y los 3 somos los que vamos al juicio político. Sí. ¿Cómo fue ese juicio político? Y eso también es otra gran experiencia. Un juicio político es interesante experiencia. Por supuesto que uno no quiere estar en un juicio político, obviamente, pero estando ya es una experiencia notable. Yo ejercí mi defensa por mí mismo
preparé el escrito, primero el escrito, digamos, de defensa. Yo recuerdo que solo, verdaderamente, directamente yo solamente, solo yo, la prensa, por ejemplo, no sabía, me acuerdo que algunos periodistas decían qué hacía yo, porque los otros estaban en contacto con con abogados, con equipos de abogados para preparar su defensa. Yo preparé solo, sí, directamente, sí, pero sí, nadie, no pedí colaboración a nadie, ¿verdad? Preparé, hasta ahora recuerdo que fueron, digamos, por escrito, fueron unas 50 páginas, que está en mi blog, en mi blog el escrito de defensa. Preparé eso porque tampoco tenía la seguridad de cómo me iba a sentir cuando hacía esa defensa oral ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Entonces, para prever esa posibilidad, bueno, tenía por escrito, para cualquier cosa, bueno, leer, ¿verdad? Si algún problema había, poder leer la defensa. Bueno, hice ante la Cámara de Senadores la defensa oral. Recuerdo que también se fijó un plazo máximo de 3 horas teníamos para ejercer esa defensa oral. Y yo, como uno de mis objetivos era pasar ese tiempo, es decir, como una de las formas de desafío al Pleno. Pero después, más o menos, ellos ya estaban de acuerdo y no cayeron en eso inteligentemente también, de paso. El Pleno y la exposición fue de unas 3 horas y media, más o menos, de ejercer así en forma oral ante el Pleno de la Cámara de Senadores. En la sala de sesiones que tiene, hasta hoy estaba ya esa sala de sesiones, la actual. Lo llamativo es, por ejemplo, respecto de mí, existían alrededor de 18 causales, supuestas causales, 18 hechos irregulares que constituían mal desempeño de funciones. Eran todos unos inventos, y digo esto, la prueba de que eran unas cosas fraguadas, inventadas, es que después de mi defensa se redujeron por la presión de la prensa, se redujeron a unas 4 o 5 causales. Tuvieron que eliminar de 18, pero hacer eso es prácticamente admitir una derrota. De 18 supuestas causales, se bajó a 4 o 5 causales que supuestamente eran las que subsistían. Las otras, por lo visto, se consideraron que habían sido contestadas suficientemente y eliminaron esas otras causales, pero mantuvieron 4 o 5. Bueno, eso fue en la parte, la defensa. Y después, una segunda oportunidad, otra vez ante el Pleno de la Corte, la presentación de los alegatos, que fue algo más corto, creo, digamos, 1 hora y media, más o menos, de presentación de alegatos. ¿Ante el Pleno de la Corte? Ante el Pleno de la Cámara de Senadores, digo, sí. Me quedé. No. Las 2 veces, es decir, en primer lugar, la defensa que se presentaba después, también presenté por escrito,
pero se tenía que hacer defensa oral, ¿verdad? Realmente yo fui el único, Bonifacio Ríos también tuvo intervención, ¿verdad? En parte fueron sus abogados y también tuvo alguna intervención breve, también tuvo en su defensa. Yo solamente presenté totalmente mi defensa, así por mí mismo, presenté totalmente, fue el único. Pero usted no fue destituido, renunció. Y bueno, de hecho ya estaba, o sea, la decisión ya estaba desde un principio. Es decir, desde que se empezó a presionar a los 3 que renunciaron, ya estaba la decisión. Políticamente ya estaba adoptada la decisión. Como expresé ahí en la defensa oral, era simplemente para aprovechar ese lugar, esa tribuna, y para decirles directamente ahí a los senadores y a los fiscales acusadores de la Cámara de Diputados, entre los cuales estaba, por ejemplo, el que es ahora otra vez senador, Rafael Filisola, fue uno de los fiscales acusadores, para tener oportunidad de decirle en la cara, decirle lo que uno quería decirle. Y también a los fiscales acusadores, que fueron los que redactaron el libelo acusatorio, fueron los 3 fiscales acusadores. Bueno, a los cuales yo creo que les traté bastante mal. Aparte de también algunos senadores, también cosas, cuestiones como por ejemplo causales, eran cosas así, que era una persona inaccesible, que conmigo no se podía conversar en la corte. Bueno, había algunos, entre ellos el que estaba presidiendo la sesión, que entraba, así tenía un trato preferencial, ahí en ese momento estaba como presidente, pero que tenía un trato preferencial por la vinculación que teníamos. Entraba así en forma privilegiada, entraba directamente al despacho. Y ahí estaban sosteniendo así de que era prácticamente imposible hablar conmigo, que no atendía a la gente, que me mantenía encerrado. Bueno, cosas como esa eran. Y había senadores y diputados que habían ido a hablar conmigo. ¿Por qué no se mantuvo como Ríos Ábalos hasta último momento? ¿Por qué decidió renunciar antes de que haya una destitución? Yo envié mi renuncia, se entregó, digamos, al viernes, creo que iba a la Cámara de Senadores, tenía que votar, tenía ya en la última parte ya votar a favor o en contra. Y la sesión creo que tenía que empezar a las 8:30 o 9, y yo presenté mi renuncia y hice llegar a las 7 de la mañana. Y simplemente fue por no darles la oportunidad de que dictar una resolución por la cual se me separaba del cargo. Por eso. Pero haciendo eso no le quedaba la vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro, ya no quedaba la posibilidad de ir a la Corte. ¿Y por qué renunció a esa posibilidad? ¿Por qué no quería ir a la Corte? Y porque no quería seguir con eso pendiente, para tener, por ejemplo,
si uno piensa muchas veces ahora el resultado positivo que han obtenido Fernández Gadea y Bonifacio Ríos, lo cual se tradujo, por una parte, en una jubilación, en primer lugar, que creo que es lo que se hizo efectivo, y después, calculo yo que estará por unos $500.000. No sé si eso, ya la indemnización a lo mejor está por ahí, pero por lo menos una jubilación con todos, digamos, desde 2003 hasta hoy, pagando esa jubilación, así todo ese dinero junto. La verdad que no sé exactamente cómo, si es salarios caídos hasta cumplir el tiempo de jubilación y después la jubilación, pero una buena suma de dinero eso. Bueno, pero yo no quería someterme a eso, estar pendiente de eso, esa atadura hacia una cosa como esa, porque esa decisión sale ahora, hace poco, ¿verdad? Y fueron por lo menos unos 10 años de estar ahí, o más, es más que 10 años de estar siguiendo el juicio ante la Corte Interamericana. Y no quería estar en eso. Además de que pensaba que era algo incierto, algo que podía ser favorable o no. Pero fundamentalmente el estar pendiente de eso, estar soportando todo eso, toda la intranquilidad que significaba eso. La idea aquí era, bueno, liberarme de eso ya, listo, terminó y se acabó ahí. Por eso. En nombre del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Paraguay, y en el mío propio, muchas gracias. Fue un placer, verdaderamente, una charla muy interesante, recordar cosas que también hace tiempo yo no recordaba. Hay muchas cosas, muchas preguntas que me sorprendieron, cosas que verdaderamente no pensaba ni de la constituyente, ni de los tiempos de la Corte, ni específicamente lo del juicio político tampoco. Hace tiempo que no pensaba en esas cosas y es interesante siempre rememorar hechos importantes en la vida de uno. Te agradezco por eso. El agradecido soy yo. Gracias.